Buenas noches. Buenas noches, alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Voy a compartir con ustedes. Compartir. ¿Qué dice? Compartir. Semana 4. Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy día. Este, la clase está siendo grabada, va a ser subida a lo que es la nube, pero más o menos la clase dura creo que hasta hora y media. De ahí cerraré este link y crearé otro link para la clase que sigue, ¿correcto? Entonces lo vamos a hacer en dos links distintos porque si no, la clase a media se va a quedar grabada y no se va a subir completamente, ¿ya? Correcto. Empezando de ahí. Muy bien, en la semana 4 tenemos parte de tubo digestivo, lo que son hígado, páncreas, entre otros. Entonces vamos a empezar con la primera lámina, que es la cirrosis hepática. ¿Qué es la lámina de cirrosis hepática? ¿Qué es cirrosis en sí? Cirrosis viene a describir un estado en el cual hay un proceso de fibrosis hepática, eh, difusa, sistémica, ¿no? Que se caracteriza por destrucción del tejido hepático, o sea, previamente ha tenido que haber destrucción del tejido hepático, necrosis de los hepatocitos debido a un proceso inflamatorio y esa destrucción de los tejidos es reemplazada por fibrosis. Entonces, es un proceso, ¿no? Más que un término, o mejor dicho, más que una entidad, ¿no? Una patología, viene a ser un concepto morfológico. Es decir, muchas enfermedades hepáticas van a terminar en un proceso de cirrosis. Entonces, empezando por eso, ¿no? La cirrosis es bastante común, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, consumen bastante alcohol o los pacientes que han tenido previamente hepatitis crónica por virus, ¿no? Entonces, es un poco más frecuente en hombres que en mujeres y es una enfermedad bastante común, de ahí la importancia, la relevancia de esta patología y el hecho que hoy día la tengamos que ver. Entonces, el primer paso necesariamente es la inflamación del hígado, la inflamación, el proceso inflamatorio del hígado que daña el tejido, necrosa el tejido y finalmente termina en el proceso de fibrosis, ¿correcto? Esa es la secuencia que vamos a tener en la cirrosis. Muy bien. Entonces, este es un tipo de cirrosis llamada cirrosis de tipo macronodular. ¿Qué significa? Normalmente mi hígado es reemplazado por estructuras nodulares, ¿correcto? Entonces se crean nódulos, como ustedes pueden ver acá, donde mi puntero se está moviendo, nódulos, ¿no? Que van eh, reemplazando a todo el hígado. Normalmente nuestro hígado tiene que ser de un color rojo vinoso. Como ustedes ven, nuestro hígado ha cambiado de color. Es un color más o menos gris claro, gris amarillento, como ustedes ven. El tamaño del hígado puede estar conservado o puede ser un tamaño menor. Y la presencia de estos nódulos, que es lo característico para que sea una cirrosis de tipo macronodular, son nódulos que miden más de 3 milímetros. Entonces, esta cirrosis de tipo macronodular generalmente se asocia a secuelas de hepatitis de tipo viral, ¿no? Entonces, las personas que tienen estas infecciones virales o que tienen otras enfermedades de tipo genéticas, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Pueden ser más relacionadas a una cirrosis de tipo macronodular, ¿correcto? Acá hay otra imagen. Miren este tipo de cirrosis.
también existe aquí nódulos, a diferencia del anterior en que el parénquima era reemplazado por estos nódulos de diversos tamaños. La gran mayoría de ellos pues miden más de 1 centímetro. Dijimos que a partir de 3 centímetros hacia arriba era una cirrosis macronodular, ¿no? Y es tanta la cirrosis que incluso se ven áreas como cicatrices, medias deprimidas, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta cirrosis que nosotros presentamos aquí, es una cirrosis en el cual también mi parénquima ha sido reemplazado por nódulos, pero estos nódulos son nódulos muy pequeñitos que miden menos de 3 milímetros. La coloración nuestro hígado también se encuentra alterada. Tiene un tinte medio amarillento, medio grasoso, distinto al anterior. Y en este tipo de cirrosis micronodular, el hígado también se encuentra de un tamaño normal o un tamaño más pequeño. En ambos, pues la consistencia es más dura. Miren que hay bastante fibrosis, ¿no? Pero acá es más homogénea que la anterior porque los nódulos son pequeñitos y casi todos son uniformes, ¿no? No hay esas áreas deprimidas que habíamos visto en el otro, esas cicatrices profundas que había visto. Esta cirrosis micronodular se debe más que todo al daño recibido por el hígado por el efecto del alcohol. Entonces, los pacientes con alcoholismo severo tienen ese tipo de patologías. Muy bien. ¿Cómo es la histología de la cirrosis? La histología de la cirrosis es bastante sencilla. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la cirrosis lo que vamos a ver es la presencia de tractos de tipo fibrosos, ¿correcto? Esos tractos de tejido fibroso van a ir separando al tejido hepático, ¿no? En nódulos. Lo mismo que ustedes veían, ¿se acuerdan que aquí veían nódulos, 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 nódulos y acá también nódulos, nódulos? Bueno, perdón. Aquí lo que ha ocurrido es, como dijimos, el primer paso era la inflamación, la destrucción y la fibrosis. Entonces, ¿cómo se va a ver esta fibrosis? No sé si ven aquí un área, ¿no? Como unos puentes fibrosos, ¿no? De tipo septal que van a ser como cicatrices, para que me entiendan, cicatrices que van a unir el espacio porta con otro espacio porta o el espacio porta con una vena centrolobular. Entonces, son bandas de tejido fibroso que van a unir estos espacios y van a ir separando por secciones áreas de tejido hepático. Estas áreas de tejido hepático se llaman nódulos, nódulos parenquimatosos, en donde los hepatocitos tienen una gran reacción, una gran proliferación, ¿no? Por este proceso inflamatorio. Otra característica más, porque ya hemos mencionado dos, el puente de fibroso, el nódulo parenquimatoso y el otro es el componente inflamatorio. El componente inflamatorio de tipo crónico se va a encontrar en esta área, o sea, sobre los puentes de tejido fibroso. Entonces, imagínense ustedes aquí que ustedes recuerdan que en el hígado que había hepatocitos y había estructuras vasculares, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no, estas estructuras vasculares están separadas, delimitadas por este tejido fibroso. Entonces va a existir una reorganización de la arquitectura vascular, ¿no? Con muchas anastomosis arteriovenosas, ¿no? Y lo que va a llevar también a un aumento de la presión hepática, ¿no? Un cuadro de hipertensión portal. Entonces, como ustedes ven, todo esto es secundario al proceso inflamatorio de tipo crónico. Muy bien, acá podemos ver también, miren, nuestro nódulo y el nódulo se ve bien delimitado. Por eso decíamos que es la fase final, no es una entidad en sí, no es que esta sea una patología única, porque esta patología la van a compartir muchas enfermedades, ¿no? Los pacientes con alcoholismo severo, los pacientes que han tenido hepatitis viral, los pacientes que han tenido hepatitis crónica, ¿cómo se llama este proceso? Hay una enfermedad de tipo
inmune también que se produce, como una hepatitis, de tipo autoinmune, que también produce este tipo de patologías. Entonces, si ustedes ven, todas las enfermedades llegan a esta parte final, ¿no? No es una entidad en sí, sino es el proceso final de muchas de las patologías. Entonces, aquí nosotros vamos a ver estos tabiques de tejido fibroso que rodean a esta estructura nodular, ¿no? Hay mucha fibrosis y como hemos dicho, estos no se originan entre los hepatocitos. Se originan de un espacio portal a un espacio, a un centro lobulillar o a otro espacio, ¿no? Entonces, van comunicando estos tabiques entre estas estructuras. Miren aquí, esta de aquí, ¿qué es? Es una vena centrolobulillar y miren cómo acá el tejido fibroso viene por aquí y se une al espacio porta. Entonces, aquí vamos a acercarnos para poder ver los cambios que se están produciendo en el tejido hepático y en el tejido fibroso que vemos, en las cicatrices que estamos viendo. Muy bien, me voy a acercar. Ven aquí en el tejido fibroso el componente inflamatorio de tipo crónico, que principalmente son linfocitos. Este proceso inflamatorio, miren, acá está nuestro conducto biliar, o sea, acá estaba mi espacio porta, acá está mi vena centrolobulillar, y a partir de esas estructuras se han formado estas cicatrices, estos tabiques fibrosos que hemos dicho, con esta infiltración linfohistiocytaria, ¿no? Linfocitos, algunos macrófagos que pueden haber ahí. ¿No? Y forman estos nódulos. Ahora, una pregunta, ¿solo entonces los nódulos se producen y son hepatocitos normales? No, los hepatocitos también tienen cambios. Miren que los hepatocitos se encuentran como hinchados, medio balonados, tienen degeneración balonante. Recuerden que toda la arquitectura de nuestro hígado se está transformando. Nuestros espacios, ¿no? Nuestros sinusoides hepáticos van achicándose, ¿no? Debido a que ya no hay eh, eh, ¿cómo se dice? El riego sanguíneo correcto, ¿no? Entonces se reestructura la arquitectura vascular. Miren aquí, aquí podemos ver uno, ven acá, rodeado de mi tejido fibroso y con este componente inflamatorio crónico. Entonces yo me pregunto, una vez producido este proceso inflamatorio, ¿puede revertirse este proceso? No. Esta patología es la parte final de muchas enfermedades y una vez que llega a este proceso, difícil es que yo pueda revertir este proceso. No, no existe, ¿no? Porque ya se ha cicatrizado de esa manera el tejido y simplemente sigue su evolución, ¿no? Mayor aumento, acá ustedes ven mi conducto biliar, el tejido fibroso y el componente inflamatorio de tipo crónico aquí, ¿ven? El componente inflamatorio. Y miren mis hepatocitos balonados, más anchos de lo normal, su citoplasma más claro, producto del proceso inflamatorio al que son sometidos, ¿no? Finalmente, para que puedan ver acá mis hepatocitos balonados, acá está mis sinusoides, ¿no? Vasculares, hepáticos, la fibrosis y el componente inflamatorio de tipo crónico, ¿correcto? Ah, había una más, ¿no? Igualmente, para que ustedes vean el componente fibroso, ¿no? Que es el que separa este nódulo de este nódulo. Miren ahí, mucho componente inflamatorio y no, y como este hígado, pues al tener esta pues, dice este aumento de la presión portal, ¿no? Va a producir qué cosa? Que la sangre no siga su curso normal y por lo tanto se produzca cuadros de hemorroides, circulación colateral, cabeza de medusa que les deben haber enseñado, ¿no? Cuando alrededor de la región umbilical se ven como estructuras venosas, varices esofágicas que pueden sangrar y producir un sangrado
bastante fuerte, agresivo de la paciente, que algunos fallecen con este sangrado. Entonces, toda esta patología se debe a este proceso regenerativo, ¿no? Reparativo, fibroso. Muy bien, la siguiente patología es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tumor primario del hígado. A nivel del hígado, nosotros vamos a tener dos tipos de tumores, que son los hepatocarcinomas, en adultos estoy hablando, en hepatocarcinoma, bueno, los más frecuentes, porque también hay otras variantes, ¿no? El hepatocarcinoma, que representa el 90% de los cánceres, o sea, el tumor originado de los hepatocitos se llama el hepatocarcinoma, y el colangiocarcinoma, que es el carcinoma derivado de las estructuras ductales que existen, que representa menos de un 10%, y los otros tumores que representan un 1% de todos los tumores. Entonces, entre ellos nosotros vamos a tener este hepatocarcinoma. Ahora, ¿por qué se produce un hepatocarcinoma? El hepatocarcinoma se produce en la gran mayoría de pacientes, en los pacientes con cirrosis. La cirrosis es una de las patologías asociadas, ¿no? En más del 75% de los hepatocarcinomas se van a dar en pacientes con cirrosis. Entonces, la cirrosis es un factor de riesgo. Y sobre todo, si esta cirrosis se asocia a un cuadro de hepatitis de tipo B, el riesgo es mucho mayor. Entonces, nosotros vamos a tener acá unas personas ya predispuestas a tener este tipo de patologías. No sé si ustedes pueden mirar este hígado y se dan cuenta que es un hígado cirrótico. Miren aquí, donde mi mano se mueve. Ven que es un hígado con nódulos, nódulos grandes. Es una cirrosis macronodular. Y en medio de esa cirrosis macronodular aparece el tumor, ¿correcto? ¿Cómo es este tumor? Es una masa generalmente nodular, blanda, de un color pardo claro o amarillento. En este caso, puede tener este color medio verdoso que es característico. Cuando tú ves el tumor con estos tintes verdosos, vas a ver que es un hepatocarcinoma en los casos que se presenta. Desgraciadamente, no todos los casos presentan esta coloración verdosa, es ocasional, pero cuando lo encuentras, está en relación a un hepatocarcinoma. Estos tumores, ¿no?, que estamos mencionando de tipo nodular pueden localizarse en un solo lóbulo, por ejemplo, ¿no? Siendo un tumor uninodular, pueden ser múltiples tumores, o sea, tumores multinodulares, puede ser un tumor bastante grande o puede ser difuso, o sea, múltiples nódulos mezclados, matizados en medio de la necrosis, de la cirrosis, ¿no? Entonces, en este caso es uninodular, como ustedes ven, es bastante localizado el tumor, tiene estas características de tener un tinte más o menos pardo claro, muy similar al hígado que tenemos aquí, y con ese tinte verdoso. Como es un tumor agresivo, puede tener áreas moteados de hemorragia o áreas de necrosis que pueden abrirse como grietas, ¿no? Como ustedes ven. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro tumor, en este caso es multinodular, pero hay un tumor que es mucho más grande. Cuando el tumor es primario del hígado y tenemos que es multinodular, siempre vamos a ver que hay un tumor, ¿no? Que es obviamente el más grande, el principal, el que originó, y pequeños nódulos satélites, ¿no? Más pequeños. Todos estos comparten una coloración amarillenta y, como ustedes ven, con un tinte medio verdoso. Y si miran el hígado donde se ha desarrollado, van a ver que es un hígado también cirrótico. En este caso es una cirrosis de tipo micronodular, son nódulos muy pequeñitos. Muy bien.
¿Cómo vamos a verlo histológicamente? Histológicamente se va a formar un tumor sólido epitelial formado por células neoplásicas que remedan a los hepatocitos, es decir, que van a tener una exposición como intravésculas. Ustedes recuerdan que los hepatocitos normales son se ordenan como trabéculas y entre ellos los sinusoides. Bueno, el tumor también va a tener esa misma disposición. En la lámina ustedes van a ver un área clara, ¿no? Que son los hepatocitos normales, y un área mucho más oscura que les va a llamar la atención porque son células tumorales que tienen núcleos más grandes y núcleos más hipercromáticos, entonces se van a teñir más con la coloración que tenemos, por eso ustedes lo ven más oscuro. Se acercan y comienzan a buscar entre ellos los hepatocitos normales y los hepatocitos tumorales. Se logra ver una diferencia marcada. Acá podemos ver los hepatocitos normales que tienen un citoplasma amplio y, como ustedes ven, un núcleo muy pequeño. Sin embargo, los hepatocitos tumorales, ¿no? Los que forman este hepatocarcinoma, son células que tienen citoplasma escaso y núcleo mucho más grande. Comparen el tamaño de este núcleo con el tamaño de un núcleo normal. Entonces se van a ver que hay una diferencia, ¿sí? Vamos a acercarnos un poquito más para que lo puedan ver y aquí lo podemos ver mejor. Normalmente les dije que los hepatocitos normales forman trabéculas. Miren esta cadenita. Acá hay un hepatocito, otro hepatocito, otro hepatocito, otro hepatocito, todos formando una cadenita. Acá hay otro y acá hay otro y así siguen. Entre estas cadenitas se forman los sinusoides hepáticos y pueden tener un pigmento de un color medio verdoso, que es básicamente el pigmento biliar. Ahora, ¿cómo es el tumor? El tumor está formado por células, hepatocitos malignos, los cuales también se van a unir y van a formar como una cadenita. Miren acá, un hepatocito tumoral, otro y así. Entre estos hepatocitos tumorales existen unas estructuras que vienen a ser, o unos espacios que son los canales, tienen una semejanza con los sinusoides normales, ¿correcto? Recordemos que estas células se han formado a partir de estas células. Entonces, mis células tumorales, ¿no? Son células que tienen citoplasma, un citoplasma escaso, pero lo que más llama la atención es un núcleo grande, es un núcleo vesiculoso y que puede tener una alteración en la relación núcleo-citoplasma, es decir, el núcleo es más grande que el citoplasma, puede tener presencia de nucleolos y tiene una característica más. Estas células pueden tener pigmento biliar como el que ven acá. Este pigmentito que ustedes ven solamente lo puede tener el hepatocarcinoma. No hay otro tumor que pueda tener esta formación de bilis, porque los hepatocitos normales se encargaban de eso. Entonces, al encontrarlo en un tumor distinto, solamente nos habla de un hepatocarcinoma. Miren acá, miren, trabéculas tumorales, sinusoides, donde puedo encontrar uno que otro hematíe, y trabéculas tumorales, ¿no? Dejando espacios como este, que asemejan a los sinusoides y contienen su pigmento aquí, como también las células normales, ¿no? Entonces, esa es la característica más importante que tiene este tumor, la presencia de esas trabéculas, o sea, tiene un patrón trabecular, tienen estructuras sinusoidales y tiene también pigmento. Esto contrasta con la siguiente patología que vamos a ver, que es un adenocarcinoma metastásico a hígado. En este caso, en el adenocarcinoma metastásico a hígado, vamos a tener un tumor así. El tumor maligno más común del hígado es el tumor metastásico. Significa que cuando ustedes encuentren un paciente con compromiso hepático, lo primero que tienen que pensar es que ese tumor tiene un tumor en otro sitio, en colon, en mama, en estómago, en cualquier sitio, y que secundariamente ha comprometido el hígado. Es lo más común. De cada 20 tumores que ustedes encuentren en el hígado, ¿no? 20 van a ser
de tipo metastásico y uno probablemente puede ser primario del hígado. Entonces, la frecuencia es así, ¿correcto? Entonces, el hígado es uno de los sitios más importantes para metástasis de los tumores después de los ganglios linfáticos, ¿no? ¿Cómo se asocia un adenocarcinoma metastásico? Primero vamos a tener un hígado más grande de lo normal con hepatomegalia y se van a encontrar múltiples tumores, ¿correcto? Ustedes me dirán, entonces se puede confundir con un tumor multinodular que habíamos dicho en el anterior. ¿Se acuerdan que en el anterior les dije que había un tumor grande, que era el principal, y pequeños satélites alrededor? En este caso, en el adenocarcinoma metastásico, no existe ese tumor primario grande, ¿no? Principal, sino que todos los tumores más o menos tienen un tamaño parecido, medianos, pequeños, y comprometen todo el hígado, completamente, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos una imagen así, lo primero que pensamos es que es un tumor de tipo metastásico. Se hace la biopsia para poder ver, otra vez van a ver un área clara, que son los linfocitos, perdón, los hepatocitos normales, y un área más oscura, más morada, porque tiene mayor cantidad de núcleos. Otra vez las células tumorales, como ustedes han visto, tienen núcleos más grandes. Entonces, ahí en esa zona nosotros podemos encontrar, ¿no? Nuestro tumor. Nos acercamos más y encontramos estas estructuras. Miren aquí donde me voy a acercar, ¿ok? Este es el área tumoral. Miren acá una estructura ¿qué parece esto? Una glándula, ¿verdad? Porque tiene su luz. Si ustedes miran, esta es otra glándula, y acá está su luz, otra glándula y su luz, otra glándula y su luz. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Que ese es un adenocarcinoma. ¿Podría haber un adenocarcinoma propio del hígado? No. En el hígado pues no hay este tipo de glándulas, entonces cuando encontramos glándulas en el hígado, lo que debemos pensar es que estas glándulas vienen de otro tumor, por ejemplo, estómago. Ustedes vieron la clase pasada, estómago, que era el adenocarcinoma estómago, o colon, un adenocarcinoma de colon. Ustedes me preguntarán, ¿y puedo diferenciar este tumor de dónde es? No, no lo puedo diferenciar, solo puedo llegar a que es un adenocarcinoma, ¿no? Que se parece, por ejemplo, a tubo digestivo, se parece a mama, sospecho, y lo pueden hacer estudios de inmunohistoquímica, pero no puedo llegar yo a determinar qué tipo de tumor es. ¿No? Miren acá, acá están mis hepatocitos trabeculares, ¿no? Para que ustedes lo puedan reconocer con su pigmento. Y aquí están las glándulas del adenocarcinoma. Ustedes ya vieron cómo eran las glándulas del adenocarcinoma. Tenían estratificación nuclear, o sea, algunos núcleos hacia la parte basal, otros núcleos hacia la parte media y otros núcleos hacia la parte central. Entonces, había eso. Había eh, atipia celular, habían núcleos muy grandes, había cromatina irregular, había presencia de nucleolos, entonces todas esas características corresponden a un adenocarcinoma, pero siempre tienen que ver que la glándula debe tener una luz. Sin eso no sería un adenocarcinoma. La siguiente patología que vamos a ver es el carcinoma de la ampolla de Vater, que es otro tipo de tumor, un carcinoma, también originado en un espacio, ¿no? Que es la ampolla de Vater. En esta ampolla de Vater, en esta región ampular, ¿no? Se encuentran varias estructuras que confluyen aquí. Aquí nosotros vamos a encontrar, ¿no? La parte del duodeno, en donde descansa la cabeza del páncreas, ¿no? También van a encontrarse el conducto biliar común, el conducto pancreático y obviamente la mucosa duodenal. Entonces, cualquiera de estos
de estas estructuras que se vuelva maligna, por ejemplo, un carcinoma del conducto biliar puede asemejar un carcinoma de la ampolla de Vater, ¿no? Estos carcinomas de la ampolla de Vater o ampulomas que son de esta zona, justo donde desembocan, representa tan solo el 2% de los carcinomas que existen en tubo digestivo, ¿no? En pacientes mayorcitos, ¿no? Entre la quinta, séptima década de la vida, ¿no? Y que apareció al inicio como una lesión polipoide, un pequeño pólipo en esta zona, ¿no? Entonces, ese pequeño pólipo tiende a producir una obstrucción de la papila de la ampolla de Vater, ¿no? Y a pesar de que sea pequeño, porque normalmente puede llegar a medir apenas unos milímetros hasta unos 10 milímetros, o sea, un centímetro, el tumor no solamente está aquí, sino que infiltra esta zona. Y como en esta zona nosotros tenemos varias estructuras que confluyen ahí, ya les dije, el páncreas, los conductos biliares, ¿no? El duodeno, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver un tumor bastante infiltrante. Es un tumor agresivo, es un tumor que se va a manifestar básicamente por ictericia obstructiva, pérdida de peso y cuando se ve la lesión, a pesar de que parezca muy pequeña, ya ha infiltrado los tejidos. Aquí nosotros vemos acá nuestro conducto, acá está el conducto de la ampolla de Vater, acá está el epitelio, ¿no? Y miren acá que este epitelio está formado por estas estructuras glandulares que han infiltrado toda la pared. Este es un adenocarcinoma de tipo tubular, que quiere decir que las glándulas tienen esta forma tubular, media alargada, ¿no? Y son glándulas que se parecen mucho a las glándulas normales, por eso se llama bien diferenciado. Sin embargo, una característica que tiene este tumor, que a pesar de que las glándulas no se ven con mucha tipia, no se ven con mucha distorsión, estas glándulas no se encuentran en la zona de la mucosa, sino que infiltran la pared muscular. Y esa es una característica que ustedes recuerdan, que los adenocarcinomas infiltran la pared muscular y se hallan hasta el músculo. Entonces, aquí tenemos las glándulas, ¿no? Parte del epitelio tumoral que está en el conducto, en la ampolla de Vater, y miren aquí las glándulas cómo se van metiendo, ¿ven? Cómo se van metiendo las glándulas. Ahora, si ustedes se acercan para poder ver esa, bueno, esta es la parte superficial, ¿no? Aquí está el conducto, la luz del conducto, y aquí vemos las glándulas que ya tienen cambios. Son glándulas muy distorsionadas, miren aquí, ¿ven? Miren aquí, glándulas, ¿no? Con mucha tipia, los núcleos ya no están ordenados, ¿no? Hay estratificación de los núcleos. Entonces, esto de acá ya es tumoral. Obviamente, en una biopsia es difícil poder diagnosticar con un pedacito tan pequeño, ¿no? Y poder decir que esto efectivamente es un cáncer, ¿no? En cambio, si tenemos, por ejemplo, esta imagen en donde yo veo cómo desde la luz ha infiltrado toda la pared, tanto así que aquí puedo ver músculo, tejido muscular, y miren cómo estas glándulas se han metido. ¿Se acuerdan que les dije que en los adenocarcinomas podían haber glándulas muy grandes o glándulas muy pequeñas? Esa diferencia en el tamaño también es una característica de los adenocarcinomas, ¿no? Entonces podemos ver glándulas extremadamente grandes y extremadamente pequeñitas, pero todas ellas infiltrando la pared. Si ustedes miran, esta glándula no tiene núcleos muy grandes, ¿no? No tiene núcleos muy plomórficos, pero sin embargo es una glándula desmedidamente grande que es tumoral. Por eso decimos, es bien diferenciado. Las células se parecen mucho a las células normales, a pesar de que por la disposición de las estructuras glandulares no lo es. Y los adenocarcinomas, les dije, pueden tener vacuolas de moco. ¿Ven? Acá tenemos vacuolas de moco. ¿Ok? Acá tenemos parte de nuestro epitelio y miren esta glándula que está aquí, ¿no? Con grandes vacuolas de moco, sus núcleos son muy pequeños, como el de aquí, no pareciera tumoral. Sin embargo, esta imagen se ha tomado por una
por una causa, y es que está dentro de una estructura vascular linfática. Estos tumores les gusta mucho meterse en los espacios linfáticos y de ahí comprometer los ganglios. Entonces, a pesar de que no tenga características malignas tan severas como los que hemos visto anteriormente, es un adenocarcinoma porque está dentro de un espacio vascular, que no debería haber una glándula en esa disposición. Muy bien, otra imagen para poder ver aquí la glándula tumoral, acá hay otra glándula y aquí. En este caso, ustedes miran y no tienen mucha variación en el tamaño, en la forma de los núcleos, pero si miran, vemos aquí músculo. Entonces, ha llegado hasta la capa muscular, ¿no? Y eso es una característica de los adenocarcinomas. Se infiltran la pared, se meten y avanzan, ¿no? Esta es otra glándula para que ustedes la vean tumoral. Miren cómo tiene presencia de nucleolo, un nucleolo ahí rojizo, bastante característico, ¿no? Fácil de reconocer. Entonces, en los adenocarcinomas tenemos la presencia de nucleolos en las células. Siguiente patología, una patología benigna, ya que hemos visto varias malignas, el cistoadenoma microquístico de páncreas. Esta patología es un tumor quístico del páncreas, ¿no? De tipo benigno, es muy poco frecuente, representa un 1% de los tumores del páncreas, ¿no? Y es un poco inusual, pues no es común esta patología. La gran mayoría de tumores en el páncreas son de origen maligno, ¿no? Este es uno de los pocos tumores benignos que existen y que afecta generalmente a mujeres en edad avanzada. Este tumor es totalmente asintomático, generalmente es un hallazgo incidental, es decir, le tomaron una tomografía para ver, no sé, otro tipo de patología y de repente le encontraron ese tumor. Este tumor suele encontrarse entre la cabeza y el cuerpo y cola, ¿no? Es una lesión única, como ustedes ven, de un gran tamaño, ¿no? Más o menos mide entre unos 5 a unos 15 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces es un tumor bastante grande, visible, y al corte se va a evidenciar que ese tumor bien delimitado tiene pequeñas cavidades quísticas. Acá ustedes ven una, otra, o sea, tiene múltiples quistecitos. Quistecitos que miden milímetros apenas, 1 milímetro de paredes muy delgadas, dando la imagen de una esponja o panal de abeja, como se conoce este tumor. Entonces es un panal de abeja y que contiene un líquido ceroso transparente, que al momento del corte fluye de este tumor. Si ustedes ven, en la parte central tiene esta cicatriz blanquecina, una cicatriz blanquecina bastante frecuente, a veces calcificada, que hace que cuando se toma un estudio radiográfico se evalúe, se vea la cicatriz y sea de ayuda para el diagnóstico de esta patología. Muy bien, cuando lo vemos microscópicamente, ¿no? Vamos a ver que nuestro tumor, así como veíamos acá los múltiples quistecitos, las múltiples cavidades quísticas, ¿no? Que tenían, vamos a verla microscópicamente. Pero aquí esas cavidades quísticas que ustedes veían, que podían ver apenas en estos milímetros, ¿no? Ahorita van a ver que hasta las estructuras más pequeñas ya son quísticas, todas son quísticas y están revestidas por un epitelio cúbico, ¿no? Simple, sin atipia, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Miren, vamos a acercarnos. Miren acá, quistes grandes, quistes medianos y quistes pequeñitos. Miren, las estructuras más pequeñas siguen siendo quísticas, ¿no? Entonces es importante reconocer que todo el tumor va a estar formado por estas estructuras quísticas. Acá está nuestro páncreas normal y aquí vemos un quiste grande, otro quiste y otro quiste más pequeños.
Estos quistes, vamos a acercarnos, están cubiertos por un epitelio de tipo cúbico, como hemos dicho, con un citoplasma bastante claro y su núcleo pequeño, redondito. Sin embargo, a medida que el quiste se hace más grande, nuestro epitelio se vuelve más planito. No es que nuestro epitelio se vuelva plano, sino que la presión que ejerce la cantidad de líquido sobre el epitelio hace que mi epitelio se vea más aplanado, ¿no? Entonces, en algunos casos se generan proyecciones papilares hacia el interior del quiste también. Entonces, por si acaso. Entonces, miren aquí, ustedes van a ver las múltiples cavidades quísticas y aquí alrededor vamos a poder ver el epitelio cúbico, ¿no? Simple que tenemos. Y como les mencioné, en los quistes el epitelio se vuelve más planito, incluso hacen estas proyecciones papilares hacia la luz. ¿Correcto? Entonces, cistoadenoma microquístico de páncreas. Igualmente aquí, a mayor aumento para que vean los quistecitos más pequeñitos y vean el epitelio que lo están delimitando, ¿no? Acá nosotros podemos ver un epitelio bastante visible, en el cual se ve características benignas, es decir, más citoplasma que núcleo, núcleos redonditos completamente, ¿no? Centrales, ¿no? Sin atipia, sin mitosis, ¿no? Entonces podemos ver características de esta lesión benigna. La última patología que vamos a ver de este grupo es la colangitis. La colangitis viene a ser la inflamación intraductal de los conductos eh, extrahepáticos o intrahepáticos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro conducto colédoco que viene acá, acá está nuestra vesícula, ¿no? Entonces, perdón, nuestro conducto cístico, ¿no? Nuestro conducto cístico y la vesícula, ¿no? Porque de acá esto se va a unir con el conducto hepático común y formarán el colédoco que finalmente se unirá con el conducto pancreático, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro conducto cístico. Bueno, este conducto cístico puede en algún momento obstruirse y la causa la están viendo ahí. La causa vienen a ser los cálculos que ustedes ven. Normalmente en la vesícula, como hemos dicho, se produce múltiples cálculos y estos cálculos a veces son cálculos muy grandes, pueden ser cálculos de 3 centímetros, por ejemplo, que son menos dañinos que los cálculos pequeños, porque los cálculos pequeños pueden pasar por este conducto y quedar atrapado en algún momento produciendo la obstrucción. Al producir la obstrucción del conducto, se produce una lesión inflamatoria porque el contenido biliar acumulado aquí genera dificultades, ¿no? Eh, Vasculares que van a llevar a la inflamación y a la necrosis de esta vesícula, produciendo un cuadro de colecistitis aguda. Entonces, esta inflamación no solamente afecta a la vesícula, sino también afecta a los conductos, ¿no? Por eso se llama colangitis, inflamación de los conductos, sea cual fuera, sea el cístico, sea el colédoco, ¿no? Sea el conducto hepático, todos estos conductos se llama colangitis, ¿no? Aquí podemos ver, miren, un conducto, este sí podría ser el colédoco, y miren acá estos cálculos facetados grandes de color negro que se forman y que de alguna manera obstruyen la vía biliar extrahepática y en ese momento producen la inflamación, la infección, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a tener, la imagen que vamos a tener es nuestro conducto, acá tenemos nuestro conducto cístico o colédoco, cualquiera de ellos puede haber sido el corte, y nosotros vamos a ver aquí
¿no? Un gran proceso inflamatorio de tipo agudo, ¿no? De tipo supurativo. Es decir, aquí lo que veo es básicamente pus, inflamación de tipo aguda. Aparte de la inflamación aguda que vamos a ver, destrucción del epitelio. Yo veo aquí el epitelio que cubre el conducto biliar, y de repente, miren aquí, ya no hay epitelio. ¿Por qué? Porque parte del epitelio se ha soltado y está flotando aquí. Son fragmentos del epitelio que se han soltado y que flotan. Entonces, hay inflamación, hay daño del epitelio, hay esfacelación, pérdida de las células epiteliales, ¿no? Que se van a ir viendo. Bueno, esta imagen no está muy nítida. Acá podemos ver mejor. Miren acá mi conducto biliar, ven, ven acá, y mi proceso inflamatorio, ¿de qué tipo? De tipo agudo. No se olviden que es de tipo agudo. Entonces hay mucha inflamación, ¿ok? Inflamación que no solamente va a estar en la luz, la inflamación también va a estar en la pared del conducto. Y aquí nosotros vemos nuestro epitelio. El epitelio sufre cambios con la inflamación. Se pueden ver núcleos más grandes, se puede ver irregularidades, ¿no? No es que se transforme en un cáncer, sino que el epitelio es lábil a la inflamación y se producen ciertos cambios. Pero aquí puedo ver mi epitelio que llega más o menos hasta aquí, y de aquí se ha perdido, se ha esfacelado y están flotando fragmentos de mi epitelio hacia la luz. Vean ahí al mayor aumento cómo estos cambios del epitelio van a verse núcleos un poco más grandes. No digo que sean núcleos tumorales porque no lo son, pero sí son núcleos con cambios reactivos. Y el proceso inflamatorio que aquí se puede ver, ustedes lo pueden ver, que es de tipo agudo, porque lo que se encuentra son polimorfos neutrófilos que también van a estar en la pared del conducto. Vean aquí, componente inflamatorio agudo metido acá. Acá tenemos parte del epitelio que está flotando aquí, y aquí se ha perdido el epitelio. Como ustedes ven, esta es una enfermedad, un proceso bastante simple. El tratamiento es quirúrgico, o sea, se tiene que sacar, en este caso, la vesícula, ¿no? Cuando el cístico es el afectado. Cuando es el colédoco, le ponen ahí como un stent para que se elimine todo ese material, se trata con antibióticos, ¿no? Para permitir que no se vuelva un absceso, ¿no? Porque puede volverse un absceso hepático, ¿no? Debido al contacto de estos conductos extrahepáticos o intrahepáticos inflamados, ¿no? Acá podemos ver también, ven, gran componente inflamatorio de tipo agudo. Ven ahí, qué bonita foto, donde ustedes ven los polimorfos nucleares ahí metidos, ¿no? Entonces, es una patología de tipo inflamatoria, ¿no? Fácil de que ustedes la reconozcan aquí, ¿ven? Componente inflamatorio de tipo agudo. Componente de tipo inflamatorio agudo, ¿ven? Y epitelio, ¿no? Flotando. Muy bien. Esa es la primera parte de nuestro laboratorio. Voy a cerrarlo aquí, voy a dejar de compartir. Muy bien, listo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Voy a cerrar esta sesión, como les dije, y voy a crear un nuevo link y lo envío ahorita para que se puedan conectar. ¿Correcto? Entonces voy a detener la grabación, detener la grabación. Sí, sí, usted, cuando esté lista.